Bueno, hola, buenos días. Hoy mi grupo y yo, compuesto por Jan Andrade, Dino Córdoba, Diego Cuesta, Julio Flores y yo, Jesús Sarmiento, les vamos a hablar acerca de la definición y el método de la economía política para John Stuart Mill, que fue el texto que nosotros escogimos. Entonces, bueno, para dar un pequeño contexto sobre el periodo en el que se escribió este artículo y sobre su autor. Entonces hay que decir que fue escrito en el año de 1836, a comienzos del siglo XIX, un periodo donde se estaba dando la consolidación de la ciencia económica como ciencia social, y entre los muchos autores que surgieron en este tiempo, Mill fue uno de los más importantes, y es destacado principalmente por dos libros, uno que conciencia la ciencia económica, que es Principios de Economía Política, y otro que es Sistema de Lógica, que es importante para la filosofía. Entonces, bueno, llegado el año del 36, 1836, Mill escribe On the Definition and Method of Political Economy, que es el texto que les vamos a poner. Y hay que recordar que en este periodo la economía era conocida como, o lo que hoy conocemos como economía era conocida como political economy, por eso lleva ese nombre. Entonces, bueno, ya empezando con el artículo en sí, él empieza hablando sobre la naturaleza esa de la economía política y sobre lo que le concierne a él. Entonces, al igual que la escuela clásica, concibe la economía política como una ciencia abstracta y que su objetivo de investigación es los determinantes de la riqueza de una nación y los medios más adecuados que tiene para alcanzarla. Entonces, Mill hace un énfasis en que, aunque hay muchas explicaciones que tiene la conducta humana, además de económicas, la ciencia económica debe enfocarse en estudiar aquellos comportamientos donde el deseo de adquirir y consumir riqueza sea el motor fundamental de acción de los individuos, para lo cual debe ser abstracciones y simplificaciones para obtener leyes generales que le permitan entender las dinámicas, aunque estas no tengan aplicación inmediata. John Stuart Mill, habiendo determinado cuál es el objeto de estudio que va a tener la economía política, hace referencia a un fenómeno que se presenta en la ciencia y es la diversidad de opiniones que tiene este campo. Fundamentalmente, John Stuart Mill entiende que la definición de ciencia va a estar ligada estructuralmente a el método filosófico, que considera como la naturaleza del proceso de investigación que van a llevar a cabo las personas que hacen ciencia. En este sentido, John Stuart Mill considera que hay una diferencia de principio que va a determinar cómo se abordan los problemas científicos y cómo se concibe la definición general de ciencia. En este aspecto, John Stuart Mill percibe que hay dos tipos de personas que se pueden clasificar dentro de la ciencia y que van a diferir principalmente en lo que ellos creen ver. Y además de eso, en cómo obtuvieron la luz para ver lo que ellos creen ver. La cita a la cual hacemos referencia nos permite abordar el tema de los teóricos y los prácticos. Para John Stuart Mill, los teóricos y los prácticos, si bien ambos teorizan y ambos utilizan la experiencia como una fuente de conocimiento y de material para hacer ciencia, los teóricos se caracterizan porque parten de un análisis general y logran llegar a un análisis puntual para explicar un fenómeno. Entonces, haciendo referencia a la ley de la gravedad, podemos ver cómo un teórico lo que hace es estructurar las fórmulas de la ley de la gravedad para explicar por qué la manzana cae. Sin embargo, John Stuart Mill refiere a que los prácticos parten de la experiencia específica, de una experiencia más puntual, es decir, como cuando cae la manzana, para poder después explicar como tal la gravedad en una ley. Una vez entendida la breve introducción del trabajo de John Stuart Mill, es importante mencionar que él en su texto trabaja dos métodos importantes. El primero de ellos es el método a priori. Básicamente,
John Stuart Mill lo denomina también como un método de especulación abstracta. Contrario a este está el método a posteriori, que él lo llama de experiencia específica. La diferencia puntual entre estos dos es que el método a posteriori simplemente es un método de inducción, mientras que el método a priori es un método mixto de inducción y racionalización. Con base en esto, es posible encasillar a la economía política como una ciencia esencialmente abstracta, la cual está basada en premisas asumidas, que pueden carecer de cierto fundamento. Sin embargo, sus conclusiones, al igual que las de la geometría, solo son ciertas en abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que solo son ciertas bajo ciertas suposiciones, en las cuales solo las causas generales, que son comunes a toda clase de casos bajo consideración, son las que se van a tener en cuenta. En síntesis, es posible afirmar que la economía política debe razonar necesariamente a partir de suposiciones, no a partir de hechos. Estas cuestiones expuestas previamente tienen 4 implicaciones. La primera es que en lo que a la investigación filosófica respecta, el método a priori no solo es un método legítimo, sino que es el único, según John Stuart Mill. La segunda implicación es que si los hechos reales se alejan de las hipótesis, debe permitirse una desviación en términos de la conclusión, ya que si no se hace esto, la conclusión será verdad, pero solo de cosas que se supusieron arbitrariamente, no de cosas que realmente existen. La tercera es que los economistas políticos no son profetas, debido a que las causas no son reveladas, sino que deben ser recogidas por observación. Y recordemos entonces que la observación puede ser imperfecta. La cuarta implicación es que las ciencias morales tienen una propiedad común, y es que resulta casi imposible hacer experimentos con ellas, lo cual es la principal diferencia entre las ciencias morales y las ciencias físicas, como por ejemplo la química. Si me permiten, un ejemplo muy clave que trabaja John Stuart Mill es el siguiente. No podemos probar formas de gobierno y sistemas de política nacional en una escala diminuta en nuestros laboratorios, dando forma a nuestros experimentos, ya que creemos que pueden conducir al avance del conocimiento. Tal como han expuesto mis compañeros a lo largo de la exposición, para John Stuart Mill existe un único método adecuado para buscar la verdad dentro de la economía política y dentro de las ciencias morales, siendo este el método a priori. Nótese que aunque en un principio se reconoce que el método posteriori no permite encontrar la verdad, sí es necesario para validar. Esta es la integralidad que justamente propone John Stuart Mill. ¿Y por qué tiene que dar esta integralidad? Justamente por las características mismas de los hechos complejos económicos. Es decir, nunca va a haber una certeza completa de que los factores que fueron utilizados en la construcción abstracta efectivamente representan la generalidad. Y en la medida de que hay una divergencia, una discrepancia dentro de las conclusiones derivadas y los hechos reales, estas fricciones pueden ser incorporadas dentro de la misma teoría a partir del estudio de sus causas. Es decir, las causas de estas fricciones, siempre que respondan al objetivo principal de la economía, podrán ser nuevamente incluidas dentro de la abstracción. Nótese que John Stuart Mill en esta cita destaca que cuando no pasa, es decir, cuando simplemente se abarca una parte local del todo, lo que podría pasar es que una causa, si tomo de 3 causas y solamente tomo 2, las conclusiones a las que llegaré simplemente pueden estar más equivocadas. Aquí pues van a poder ver rápidamente el razonamiento, es que la abstracción da la hipótesis y que cuando se confrontan estas predicciones reales con las conclusiones, la discrepancia me va a permitir identificar no solamente las fricciones, sino las causas que están inherentes y por consiguiente va a incluirlas dentro del mismo proceso de abstracción a priori. Por consiguiente, cuando esto sucede, ¿qué va a pasar? Pues nada, en la ciencia va a adquirir una capacidad explicativa y predictiva mucho mayor y va a poder llevar a cabo la interpretación adecuada de los hechos económicos de interés. Por consiguiente, para John Stuart Mill es completamente necesario que haya esta dualidad para cualquier economista, pues más allá de aplicar solamente una doctrina
enfocada en el razonamiento, va a tener que comprender el entorno social en el que está y a partir de una combinación de la experiencia y abstracción, llegar a las conclusiones más adecuadas. De acuerdo con lo planteado por mis compañeros en las anteriores secciones, en esta sección voy a presentar por qué para John Stuart Mill debería haber una complementariedad entre el conocimiento teórico por un lado y el conocimiento práctico, y cómo esta complementariedad determina la capacidad o competencia de los economistas para, a partir de una teoría, analizar los problemas del mundo real y contribuir a su solución, pero también cómo esto establece un conjunto de herramientas a partir de las cuales se comprenden situaciones o fenómenos económicos que aparentemente son diferentes con la suficiente generalidad que nos lleven a que la economía se fundamente en el relativismo. En primer lugar, el conocimiento empírico es importante porque en tanto la teoría se establece a partir de hipótesis o supuestos que no necesariamente tienen correspondencia con el mundo real, nos da la intuición de entender el verdadero comportamiento de las variables económicas y el contexto bajo el cual se desenvuelven los hechos. Y si bien lo empírico es importante, la construcción del conocimiento científico no se puede resumir únicamente en la experiencia individual del investigador, ni puede rechazar el establecimiento de hipótesis o premisas generales que intenten agrupar pues, varios casos particulares. Una vez se acepta esta complementariedad, John Stuart Mill considera que los economistas ya no están diciendo verdades a medias, sino que están aplicando lo que él considera un método filosófico práctico, el cual se compone de dos elementos, un componente analítico y un componente sintético. El componente analítico establece que a partir de una teoría base o de referencia, cuando se está analizando una determinada situación o fenómeno, se va a establecer cuáles son los efectos generales que se espera que suceda, es decir, qué se espera que suceda, pero también como el método a priori se nutre de la observación, pues también se va a determinar cuáles son esos efectos particulares que son resultado de las fricciones o de esas causas particulares que no se consideraron inicialmente en el razonamiento. Una vez se tiene esto, el componente sintético lo que hace es agrupar tanto lo que se espera que pase en términos generales a partir de la teoría base, como esos efectos particulares que están más relacionados con el contexto de los hechos que estamos investigando. Y esto nos permite establecer un efecto agregado o una predicción. Y finalmente, este método filosófico práctico nos lleva a dos reflexiones. La primera es que hay que tener como economistas la humildad intelectual de saber que en muchas ocasiones al confrontar la teoría con los hechos, vamos a tener que modificar las teorías, vamos a tener que modificar sus conclusiones o simplemente reconocer que las teorías no deben ser inmutables al cambio ni inflexibles en el tiempo. Y también entender cómo la duda es fundamental para la construcción del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque en tanto la economía no es una ciencia experimental y lo que observamos son experimentos naturales en donde hay un gran componente de incertidumbre, pues no podemos tener certeza absoluta que en nuestro proceso de observación no omitimos algún detalle o hecho relevante, ni tampoco podemos estar 100% seguros de que el proceso de formulación de hipótesis o supuestos fue el más adecuado para el problema que estamos estudiando. Finalmente, a manera de conclusión, voy a presentar los 4 bloques en torno a los cuales estructuramos la presentación. El primero está relacionado con el objeto de estudio de la economía y por qué la economía es una ciencia abstracta. El segundo estableció las diferencias entre el método a priori y a posteriori en economía y por qué el método a priori es el más adecuado para realizar investigación en las ciencias sociales. El tercero establece el deber ser de la teoría económica, es decir, cómo la teoría económica progresa hacia la verdad mediante la incorporación de casos particulares o fricciones que no habían sido incorporadas anteriormente. Y finalmente, se establece la relevancia del método filosófico práctico en términos de la complementariedad entre el conocimiento práctico por una parte y el conocimiento en abstracto. Finalmente, les agradecemos por su atención y esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias.